y amén. Ah, eh, es hermoso, hermanos, poder estar una vez más con ustedes. Todos nosotros tenemos hijos y siempre queremos que ellos estén bien, que se aparten de lo malo. Y siempre nosotros en nuestro amor que tenemos para ellos, siempre les hacemos ver que deben de tener cuidado cuando van a tomar decisiones, cuando van a tomar o van a hacer algo. Pero ahora con la tecnología es un poco más difícil porque al clic de un dedo, hermano, ellos tienen mucha información y es difícil para nosotros tener control de eso, porque algunos no tenemos las habilidades de poder estar enfrente de un dispositivo o de una PC. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros somos hijos de Dios. Al menos eso es lo que dice la Biblia. Pero cada uno tiene que creerlo, hermano. Y debemos de hacer ciertas cosas para alcanzar a llegar a ser hijos de Dios. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero el que lo recibe le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, siendo malos, les damos buenas cosas a nuestros hijos y deseamos que ellos tengan lo mejor, ¿no cree usted que nuestro Padre Celestial, el buen Dios, no quiere lo mejor para nosotros? Yo tengo una respuesta y le puedo asegurar que es así, pero a veces no lo recibimos porque eso que creemos que es bueno para nosotros, que lo vayamos a tener, a veces es el preámbulo para que nos alejemos de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Fíjese, Israel salió de Egipto, salió con oro, plata y con bastantes cosas buenas que iban a servir para hacerle fiesta a nuestro buen Dios. Pero ellos lo usaron para hacerle fiesta a otros dioses. A veces nosotros leemos esto y pues decimos que eso a nosotros no nos pasa, porque eso es lo primero que nosotros decimos. Pero la verdad es que muchos de nosotros, a los que Dios ha bendecido con muchas posesiones materiales, ya no estamos buscando lo bueno de Dios, sino que estamos buscando lo malo. Y maquillamos esa mala manera de actuar con decir que Dios conoce nuestro corazón. Esta es una forma de pensar que ha llevado a muchos de los nuestros a estar en un estado de engaño. Usted sabe que el engaño es una mancha en las vestiduras de la novia del Cordero, y que el engaño es un emisario también de las tinieblas que ha afectado a algunos de los hermanos nuestros en este tiempo. El engaño ha llevado a muchos a caer en la operación de error, porque muchos de los que se hacen llamar cristianos han llevado a la iglesia por medio de enseñanzas erróneas a que es permitido hacer lo que se le antoje hacer en este camino de santidad. Y que muchos ya han dejado, hermano, porque fueron alcanzados por esta operación de error que está en la Escritura. Miren lo que dice, acompáñenme ahí en la Escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice la palabra de Dios: con todo engaño para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Esta forma de pensar ha llevado a que se abra una puerta ancha, un camino espacioso que lleva a la destrucción, porque se ha perdido el amor por la verdad. Y si nosotros hemos recibido una proclama de recuperación, quiere decir que debemos de recuperar el amor por la verdad. Pero se van a levantar enemigos. Se van a levantar enemigos de nuestra fe, a querer que nosotros nos mantengamos en ese camino, el cual la Biblia lo identifica como el camino de destrucción. Y para eso va a utilizar al engaño. Y va a utilizar a hombres amadores de sí mismos para llevar a cabo esta misión de engañar aún a los escogidos. Acuérdese que dice la Escritura que va a engañar no a pocos, sino a muchos. El otro día alcancé a escuchar la velocidad con que se le ha permitido a algunos grupos de alabanza tocar. Y van como que se van a acabar el instrumento, hermano. Pum, 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 pum. Y esa es una operación de engaño. Porque ¿sabía usted que entre más rápido usted escuche la música, sus niveles de conciencia caen? Y es más fácil que usted, después de haber salido de esa atmósfera, reciba cualquier tipo de enseñanza. Porque sus niveles de conciencia están bajos, haciendo a los oyentes más vulnerables a recibir lo que se les enseñe, hermano. Y eso es el momento oportuno, propicio, para alimentar esa forma de pensamiento que lo lleva a el camino de destrucción. Mire, la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Por eso el profeta Jeremías dice que debemos de pararnos por los caminos y mirar y preguntar por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y que andemos por él. Miren lo que el profeta Jeremías dice. Entonces, una de las actitudes que debemos de tener nosotros en este tiempo, que a mi criterio es un tiempo de mucha confusión, de mucho engaño, es que debemos de recuperar el amor por la verdad. Pero el amor por la verdad que está en la Escritura, no lo que yo pienso, ni lo que yo creo que sea la verdad, porque todos nosotros de alguna manera tenemos nuestra propia verdad, sino que por medio de mi relación con el Espíritu Santo, buscar esa llenura y estar apercibidos de la voz de Dios. Mire cómo es el engaño que llevó al dulce cantor de Israel a cometer asesinato. Mire cómo condujo el engaño a que este hombre, considerado el hombre conforme al corazón de Dios, fuera conducido a un camino de destrucción. Mire cómo el engaño fragua todo para que el hijo de este hombre, David, y su hijo Absalón, también por ser engañado, usurpara el trono de su padre y así causarle la muerte. Y fíjese, esto traería al rey David a que despreciara lo bueno y sufriera por lo malo. Ahora, esta historia es maravillosa, hermano. Usted la puede leer en la Escritura.
Pero lo que quiero que vea es que hay un camino de destrucción, pero que ese camino tiene un aliado que tiene su nombre. Y de eso es lo que quiero hablarle en esta hermosa noche yo. Yo quiero hablarle de este aliado que tiene el engaño. Abadón, el destructor. Abadón, el destructor. Ahora, es bueno recordarle que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. El sábado le hablé del proceso de Esther, cómo esta mujer pasó de ser huérfana a tener un padre adoptivo. Pasó de hija a ser una doncella, de ser doncella a reina, y el paso más sublime de reina a ser la esposa del rey. Este es un proceso maravilloso, hermano. Los que estuvieron con nosotros, y yo creo que se lo deleitaron, se deleitaron en saber, porque este proceso nos llevará a que tengamos más cuidado en dónde es que me estoy alimentando, en dónde es que estoy yo recibiendo el pan nuestro de cada día en este tiempo maravilloso que nos ha tocado vivir, hermano. Es un tiempo de alegrías, yo así lo veo, pero de mucho engaño. Y fíjese que este engaño es el cual va a utilizar el destructor para llevarnos a muerte, o sea, a una separación de nuestro buen Dios. Acuérdese que muerte para nosotros es separación. Entonces, miren lo que dice el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Miren lo que dice Apocalipsis 9:11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Ahora, este Abadón es una potestad diabólica que aquí, según el versículo, está en el abismo. Su nombre significa el destructor, pero que tiene sus emisarios aquí en la tierra. Estos emisarios de esta potestad, su trabajo es llevar a muchos a transitar por el camino de destrucción, y que no es nada más una senda torcida, hermano. Este camino de destrucción es un movimiento espiritual comandado por este Abadón, o sea, el destructor, que aunque esté en el abismo, utiliza a sus aliados para llevar a muchos a transitar en este camino de destrucción, o sea, al camino ancho, espacioso, en donde serán confundidos y serán llevados a destrucción si no se arrepienten. Esto es maravilloso, hermano. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar un evangelio de poesía, un evangelio de aquel evangelio que nos hace suspirar, y eso es bueno, es válido, porque el Señor es amor. Pero mire lo que dice Nahum aquí en el capítulo 2, versículo 1. Dice, esta es la Biblia de las Américas: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza,
vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Miren lo que dice Nahum. Ahora, mire, veamos este versículo en otra Biblia. Esta es la Biblia Conferencia Episcopal Española. Mire lo que dice. Nahum 2:2. Ha subido contra ti el que dispersa, vigila el fortín, o sea, el camino, templa tu cuerpo, ármate de brío. Aquí en esta versión lo identifica como el que dispersa. Ahí es donde vamos a tomar esa palabra. Dice que es separar a alguien de su posición. Entonces, una de las estrategias que va a usar este Abadón, que en griego es Apolión, es dividir o separar. Y al separar a alguien de la comunión con el Señor, tenga por seguro que al lograr su objetivo, lo va a destruir. Miren lo interesante. Es que cuando usted lee lo que Pablo dice a los romanos, se da cuenta que Pablo marca un proceso de involución. En él hace algunas preguntas que quizá usted ya las ha contestado. Pero mire las preguntas de Pablo. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 33 en adelante. Mire lo que dice Pablo. Son preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. Miren lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Mire, son tres preguntas, hermano. Tres preguntas que nosotros debemos de darle alguna respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire cómo Pablo nos enseña cómo es que podemos nosotros llegar a ser víctimas del destructor. Primero, la acusación. ¿Se ha dado cuenta usted de que hay muchos hermanos que no pueden perdonar a los que les han hecho daño? Y viceversa. Hay muchos hermanos que no pueden pedir perdón porque ellos creen que lo que han hecho es lo que debían de haber hecho. Y los que lo han hecho no tienen perdón. Y es porque son víctimas de esta acción que utiliza el enemigo para mantenerlos engañados. Porque ellos piensan que no deben de perdonar y que no deben de pedir perdón. Y eso los mantendrá en el camino de destrucción. ¿Cuál es la herramienta que tenemos nosotros para salir de ese camino y retomar la senda antigua? Es el perdón.
Por eso es que la oración sublime lleva aquella hermosa frase que dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, si usted es curioso, se dará cuenta que hay dos identidades siendo usadas aquí por Abadón, que son la acusación y el engaño. Por eso la importancia de la doctrina de Jesús, hermano. Porque Él vino a reconciliarnos con el Padre por medio del perdón. ¿Se acuerda de las palabras de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es que la cruz no es nada más un fetiche, hermano. No es algo que debes de cargar ahí colgando nada más en presentación de que eres cristiano, como muchos hacen, sino que es algo simbólico de que por medio de esa crucifixión Él estaba reconciliando a toda la humanidad con el Padre. Por eso es que todo aquel que cree en Él le da el derecho de llegar, esa palabra de llegar es kinomai, de llegar a ser hijo. Por eso es que la pregunta de Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A ver, pregúntele al hermano que tiene a la par. Y si no tiene a nadie, pues pregúntele usted mismo. ¿Tú eres un escogido? Porque si tú eres escogido, nadie te puede acusar. Y si te sientes acusado, dice la Biblia que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Escuchando el foro apostólico, una de las preguntas de ese foro fue: el mandamiento dice, honra padre y madre. Y la pregunta fue esta: yo no puedo honrar a mi padre porque nunca lo conocí. Y la respuesta de los hermanos o la de los que estaban ahí contestando fue: perdónalo por haberte abandonado y hallarás descanso para tu alma y así lo podrás honrar. No necesitas darle cosas materiales, solamente perdónalo. Y no solo tú serás el beneficiado, sino que él también, porque le estarás quitando un peso de encima. Ahora, cuando tú sientas que estás siendo acusado, solamente sé sincero contigo mismo. Y mira, si hay alguien que te ha hecho daño, perdónalo. Porque si eres escogido, ¿quién podrá acusarte, hermano? Yo no te puedo decir que nadie, porque el acusador siempre va a llegar. Pero depende de ti el ponerle atención. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, la otra acción que va a usar este Abadón, o sea, el destructor, para llevarte por el camino de destrucción, es la condena. Muchos de nosotros estábamos viviendo una condena por la desobediencia ocurrida allá en el huerto de Edén. Estábamos condenados a vivir una vida sin el Padre. Una vida como muchos de nosotros vivíamos, porque a algunos el Padre los abandonó, a otros, aunque teniendo Padre, no podían tener una relación con Él, porque estaba sumergido en los vicios y esos vicios lo llevaron a darle una vida de maltratos. Hoy en día,
ya no es el padre quien abandona a los hijos, sino que la mayoría de las madres o mujeres se han encargado de borrar la imagen del padre, que aunque esté presente en casa, ellas son las que quieren mantener el control de todo. La pregunta es, ¿por qué? Porque muchos, siendo engañados por una condena que ellos mismos han alimentado por la falta de perdón, llevan en sus hombros esa condena y de esa manera no pueden salir de ella, porque las mujeres ahora se han rebelado y quieren imponer el empoderamiento de la mujer. Y así, de esa manera, están dañando la imagen de Dios que está en la pareja y no solo en un género, hermano. Así como el destructor ha querido dejar entender. Y eso es porque muchos todavía están caminando por el camino de destrucción. Pero hay una solución para salir de esa condena, y es venir a los pies de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. La senda antigua está a 2 pies enfrente de ti. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Mira lo que dice Job, hermano. Es que esto se pone un poquito más interesante. Job capítulo 15, versículo 6. Mira lo que dice Job. Tu propia boca, y no yo, te condena, y tus propios labios testifican contra ti. Esto es interesante, porque ahora mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo, Romanos 14, 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, ¿te das cuenta de que nadie te puede condenar ya estando en Cristo Jesús? Sino que tú mismo puedes llegar a condenarte. Pero es porque estás siendo engañado y condenado por estas otras 2 acciones que usa el Abadón. Y que usa para mantenerte en el camino de destrucción. Mira este otro versículo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Mira, a muchos nos condena porque estamos llevando, a muchos de nosotros nos condenan porque estamos llevando el pan nuestro de cada día de esta manera virtual. Pero la verdad, yo estoy contento porque yo sé que Dios está conmigo. Mi confianza no está en lo que dirán los demás. Si para unos no soy y para otros sí soy, a la verdad, yo no lo hago esto para que me miren en las redes sociales, hermano, sino que lo hago porque el Señor me dijo: hijo mío eres tú, y te he dado por herencia las naciones. Tampoco me dijo que iba a ser fácil, pero sí me ha dicho: esfuérzate y sé valiente, muy valiente. Por eso no me condeno, porque sé que Él intercede por mí. Y yo le digo, si tú no vas conmigo,
yo no voy. Esas son las palabras que yo le digo al Señor. Por eso sé que nada, absolutamente nada, me separará del amor de Cristo. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Entonces, no te condenes. No te condenes, hermano. Mejor trabaja y haz el trabajo por lo que el Señor te alcanzó. Ahora, la otra acción que va a utilizar el Abadón, o sea, el destructor, es la separación. Por eso, yo te he dicho y te insisto, que no te apartes, porque esta es la última grada que usará el destructor para destruirte y separarte del rebaño. Primero, él va a utilizar la acusación, llevándote a un estado de acusación de día y de noche, hermano. Eso es lo que hace el destructor. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces, ¿quién nos acusa? ¿Quién es el acusador? Sino este Abadón que utiliza al engaño y a la acusación. Por eso es importante que identifiquemos a estos malhechores, porque no los vemos, hermano, pero se manifiestan. Porque si alguien no ha podido quitarse al acusador del alma, va a pasar a ser condenado y a condenarse él mismo. Y eso lo llevará a que se separe y ande como oveja sin pastor. Ya cuando caemos en un estado en que nosotros mismos nos condenamos, el destructor, en este caso Abadón, va a utilizar esta última etapa, que es la separación. Y que esta etapa llega, hermano, porque nos mantenemos en el camino de destrucción. Y esto es bien peligroso. Porque cuando alguien se mantiene en el camino de destrucción, es hallado culpable. Así como pasa en las leyes del hombre, hermano. Cuando alguien es hallado culpable, es condenado y se le priva de su libertad. Y lo más triste es que es conducido a un lugar en donde están los condenados. Yo sé que no tengo por qué hacerte la pregunta, pero ¿cómo se llama ese lugar? Se llama cárcel. Por eso es que debemos de salir del camino de destrucción antes de caer en este estado. Porque nuestro Dios no quiere que seamos metidos en la cárcel. Fíjese que Él sí quiere, Él sí está interesado en que seamos esclavos de Él, pero por amor. Pero no quiere que seamos esclavos del enemigo por condenación. Y eso le pasa a muchos religiosos, hermano. El religioso a todo el tiempo se está condenando y condenando a los demás. Porque el religioso, él siempre tiene la razón. Él siempre tiene la razón, hermano.
Ay, Dios mío, por eso es que a veces, hermano, nosotros debemos dejar de estar condenándonos a nosotros mismos y dejar de condenar a los demás. Padre, nuestro Padre nos está hablando, hermano. ¿Sabe cómo usted puede identificar en usted mismo si es o no religioso? Cuando en lugar de condenar, participa de todas las actividades de la iglesia. Por eso yo le digo que debe dejarse usar por Dios. Pero no de la forma que usted quiere, sino de acuerdo como debe de conducirse uno en la casa de Dios. Una vez alguien me dijo, es que a mí me tienen por cristiano dominguero. Fíjese el problema de este hermano, y es que él mismo se estaba condenando a que él es así. Y eso es una señal que hay un trabajo del enemigo que quiere destruirlo. Por eso, la importancia, hermano, del bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo es muy importante, esa faceta, hermano. A veces nosotros no queremos porque somos rebeldes, desobedientes y todavía no hemos nosotros aceptado autoridad. Pero sigamos, porque el religioso no solo está en camino de destrucción, sino que también es usado por este mover espiritual del destructor, y que se dejará ir, el destructor se dejará ir con todo, hermano, con tal de destruirlo. Así como lo hizo con la mujer, aquella mujer hallada en adulterio, y que los religiosos legalistas la condenaron. Yo sé que usted sí se acuerda de esa historia, pero mire lo que dice Juan en el capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. 11. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete. Desde ahora no peques más. Muchos de los nuestros están como está esta mujer, hermano. Ella era del pueblo de Dios, pero se mantenía en un estado de que practicaba el pecado. Y así hay muchos de los nuestros. Practican el pecado y no se apartan del pecado. Y esta es la plataforma, hermano, que usará el destructor para que por medio de la acusación, condenación y separación tenga el campo abierto para ir destruyendo a un hijo de Dios. Por eso, cuando usted lee la historia de Josué, un sacerdote, un hombre excepcional, hermano, se da cuenta que él venció al acusador y a su amiga la condenación. Porque aún estando con las vestiduras sucias, se presentó delante del Señor. Y aunque a su derecha estaba Satanás para acusarlo,
Pero él se presentó tal y como estaba. Y esa actitud del sacerdote Josué movió a Dios a misericordia. Mire lo que dice Zacarías en el capítulo 3, versículo 3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. 4. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Este sacerdote Josué alcanzó misericordia porque se volvió al Señor. ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón esta hermosa noche? Que este Abadón está como león rugiente viendo a quién se devora. Muchos de nosotros andamos por el camino de destrucción, pero la solución es volverse al Señor. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Cuando nos volvemos al Señor, Él rociará de su sangre sobre nosotros, borrando toda acusación del destructor, y en lugar de estar por el camino de destrucción, encontrarás la senda antigua, que es el camino de vida. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Ahora, así te dice el Señor: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Yo no sé, hermano, cómo tú te has sentido en este tiempo de pandemia, pero muchos se han sentido acusados, condenados y se han separado de la verdad. Por este engaño, por este Abadón destructor que está utilizando a estas acciones o a estas entidades espirituales para separar a muchos en este tiempo. Llegó el tiempo de que ya te puedes congregar. Si está en tus posibilidades hacerlo, hazlo. Ahora, si tú te sientes bien, te sientes como en casa en esta plataforma virtual, bienvenido. Pero participa también de ella. Porque va a ser la única manera en que no te vas a poder separar del amor de Cristo. En unidad, participando en todo lo que el Señor quiere usar de ti. Salgamos del camino de destrucción. Empecemos a buscar la senda antigua. Y vamos a encontrar esos pastos verdes. Vamos a encontrar al pastor de las ovejas. Al pastor que va a estar dedicado a ti. El que te va a cuidar. Pero no te dejes engañar, hermano. Hay mucho engaño en este tiempo. Así es que es lo que yo quiero dejar en tu corazón esta tarde. Espero haber sido de bendición para tu vida, porque eso es lo único